En este video vamos a ver las probabilidades de distribución continuas. Si recuerdan, una variable aleatoria continua es aquella que dentro de su espacio muestral existen varios puntos, ¿sí? Es decir, aquí vamos a utilizar números decimales. La función de densidad de la distribución uniforme continua nos dice que para que sea una variable aleatoria continua debe de cumplir con esta función, que nos dice que f de x es igual a 1 menos a, b menos a, perdón, si x es mayor o igual que a, pero menor o igual que b. En otro caso, que no sea este de arriba, ¿sí?, f de x pues va a ser igual a 0. Para calcular la media, nos dice que la media va a ser igual a a más b sobre 2 y la varianza pues va a ser igual a menos b al cuadrado sobre 12. Nuestro intervalo, el intervalo siempre nos va a dar a, b. Y para calcular la probabilidad va a ser igual a la integral de, de menos infinito a infinito de la función de u por la derivada de u, ¿sí? Por la función uniforme por la derivada de la función. Vamos a ver esto mediante un ejemplo. Dice, sea x una variable aleatoria uniforme en el intervalo 2,4, es decir, este es nuestro a, b. X es una distribución uniforme 2,4. Calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2.3 pero menor o igual a 3.4. El inciso B, graficar la función de x. C, calcular la media. Y D, vamos a calcular la varianza de x. Vamos a comenzar con nuestro inciso A. Vamos a calcular la probabilidad de 2.3 menor o igual que x menor o igual que 3.4. Para ello pues vamos a calcular la integral desde 2.3 hasta 3.4 de la función. Vamos a colocar nuestra función. Nuestra función dice 1 sobre b, que es 4, menos a, que es 2, por derivada de x. Entonces sería nuestra integral desde 2.3 hasta 3.4. 4 menos 2 nos quedaría un medio, la sacamos de la función de la integral para que la integral esté completa y podamos integrar. Y nosotros sabemos que la integral de dx es igual a x, ¿sí? Entonces nos va a quedar un medio de x desde 2.3 a 3.4, ¿sí? Ahora, sustituimos límite superior menos límite inferior, sería un medio de 3.4 menos un medio por 2.3. Realizamos los cálculos y nos quedaría que la probabilidad es de 0.55. Ahora el inciso B nos dice graficar la función de x. En este caso pues lo vamos a graficar en el próximo video, que veamos cómo realizarlo en Excel. El inciso C nos dice calcular la media. Bueno, solo vamos a sustituir. Nos dice que es a más b sobre 2. A es 2 más 4 sobre 2, que sería 6 sobre 2. Y la media nos quedaría en 3. El inciso D nos dice que calculemos la varianza. La varianza nos dice que es a menos b
al cuadrado sobre 12. Sustituimos, nos quedaría 2 menos 4 al cuadrado sobre 12. Nos quedaría 2 menos 4 es menos 2 al cuadrado sobre 12. Menos 2 al cuadrado es 4. Y esto nos quedaría a punto 3333 y esta sería nuestra varianza. Si quisiéramos calcular la desviación estándar, pues recuerden que solo hay que sacar la raíz cuadrada a nuestra varianza y esa sería nuestra desviación estándar. Ahora vamos a ver la distribución exponencial. Para la distribución exponencial, la función que tiene que cumplir la variable para que sea una distribución exponencial es f de x igual a e a la menos lambda por x, para x mayor o igual que 0 con lambda mayor o igual a 0. La probabilidad de que x sea menor o igual que x va a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de lambda e a la menos lambda, voy a poner f de x por la distribución de x, ¿sí? o x por la distribución de x. Bueno, vamos a ver esto mediante un ejemplo. Dice, si a x es una variable aleatoria que indica el tiempo en años en que un componente electrónico se mantiene en servicio, x se distribuye de acuerdo con una exponencial con parámetro de lambda igual a 0.2, calcula la probabilidad de que el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años, inciso B, el componente esté funcionando entre 3 y 4 años, e inciso C, el componente deje de funcionar antes de cumplir el año. Bueno, vamos a comenzar con el inciso A, que nos dice que tenemos que conocer la probabilidad de que el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años. Entonces la probabilidad de x que sea mayor que 2 va a ser igual, y vamos a realizar nuestra integral desde 2 hasta infinito de lambda, que nuestra lambda es 0.2 exponencial de menos 0.2x por la derivada de x, ¿sí? Nos dice las fórmulas de las integrales que si tenemos una e a la b por derivada de b va a ser igual a e a la b. ¿Sí? Vamos a ver si nuestra integral está completa. Nuestra b va a ser menos 0.2x y nuestra derivada de b va a ser menos 0.2. Tenemos el 0.2, nos hace falta un menos, lo sacamos de la integral y entonces la derivada nos quedaría a menos e a la b, que sería a la menos 0.2x. Ahora vamos a, esto va a ser desde 2 hasta infinito. Sustituimos límite superior menos límite inferior. Nos va a quedar menos e a la menos 0.2 infinito menos c a la menos 0.2 por 2. Bueno, cualquier número elevado al infinito nos da 0. Esto tiende a 0. Entonces nos quedaría menos por menos es más, e menos 0.2 por 2 nos quedaría menos 0.4. Y si hacemos este cálculo nos quedaría 0.67 y esta sería nuestra probabilidad de que el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años. Inciso B nos dice que el componente, la probabilidad de que el componente esté funcionando entre 3 y 4 años. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que el componente sea mayor que 3, pero menor que 4. Y para calcularlo vamos a hacer la integral desde 3 a 4
decíamos que era lambda. ¿Cuánto vale lambda? 0.2 por e a la menos 0.2 por x, y todo esto por derivada de x. Igual, calculamos nuestra integral. Ya sabemos que va a ser menos c a la menos 0.2 por x desde 3 hasta 4. Sustituimos límite superior menos límite inferior, nos quedaría menos c a la menos 0.2 por 4 menos c a la menos 0.2 por 3. Esto nos quedaría menos c, menos 0.2 por 4 nos quedaría a la menos 0.8, menos por menos nos queda más, 3 por menos 0.2 nos queda menos 0.6, y realizando los cálculos nos quedaría 0.9948, y esta sería la probabilidad de que el componente esté funcionando entre 3 y 4 años. Ahora, por último, vamos a realizar el inciso C, que dice que el componente deje de funcionar antes de cumplir el año. Bueno, entonces va a ser la probabilidad 0 menor o igual que 1, ¿sí? Que deje de funcionar antes de cumplir el año, desde que se adquiere hasta antes de cumplir el año. Realizamos lo mismo, la integral de 0 a 1 de 0.2 e a la menos 0.2, que es lambda x por la derivada de x. Ya sabemos que al resolver esta integral nos quedaría menos c a la menos 0.2x desde 0 hasta 1. Sustituyendo límite superior menos límite inferior, nos quedaría menos c a la menos 0.2 por 1 menos c a la 0.2 por 0, ¿sí? Que esto va a ser igual menos c a la menos 0.2 por 1, pues nos queda menos 0.2, menos por menos nos quedaría más, menos 0.2 por 0, pues nos queda 0. Cualquier número elevado a la 0 tiende a 1, entonces menos c a la menos 2 más 1 nos quedaría 0.1813, y esta sería nuestra probabilidad. Vamos a seguir con lo que es la distribución normal. La distribución normal pues es la más utilizada tanto en las industrias como en investigaciones, y la gráfica de la distribución normal es una campana, también se le llama como gráfica de la campana o gráfica de Gauss. Para ello pues la fórmula, la función de densidad es f de x es igual a 1 sobre raíz de 2 por pi por la desviación estándar por e a la menos x menos la media al cuadrado sobre 2 por la varianza. Y vamos a utilizar pues la media, pues es la media que calculamos en la primera unidad, es la suma de todos los datos entre n, y la varianza pues también ya lo sabemos calcular. Para ello pues vamos a calcular el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva pues es la probabilidad de lo que estamos buscando, entonces pues ya sabemos, como lo hemos estado realizando, que es una integral. Si nosotros realizamos la integral de la fórmula que tenemos anteriormente, pues podemos calcular la probabilidad. Bueno, para poder calcular el área bajo la curva necesitamos cambiar de una distribución normal a una distribución normal estandarizada. Y para ello pues vamos a utilizar la fórmula, o tiene que cumplir la condición de que si z es igual a x menos mu sobre la desviación estándar, ¿sí?
para todo tamaño de la población de 0 a 1. ¿Qué quiere decir de 0 a 1? Pues recuerden que la probabilidad de todo mi espacio muestral pues tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces eso es para toda mi población. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, determina las probabilidades siguientes. Inciso A, que la probabilidad de Z sea menor o igual a 2. Inciso B, la probabilidad de Z mayor a menos 1. Inciso C, la probabilidad de Z menor o igual a 1.2. Inciso D, la probabilidad de Z sea mayor o igual a menos 0.9, pero menor o igual a 2.2. Para esto vamos a hacer uso de nuestras tablas de la distribución Z. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte de la izquierda tenemos nuestros valores de Z y en la parte de arriba tenemos los valores que la complementan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si es menos 3.6 y elegimos esta columna de 0.01 sería menos 3.61, ¿sí? Si elegimos el menos 3.6 y esta columna, es decir que Z es menos 3.64, así es como vamos a buscar en esta tabla. Vamos a ver este ejemplo que nos dice, el inciso A nos dice la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2, ¿sí? Vamos a buscar en nuestra tabla de los valores de Z la probabilidad de que Z sea igual a 2. Como es 2.0, vamos a elegir la primera columna, que son los decimales, 0, y vamos a elegir donde buscamos el 2 en la parte izquierda. Entonces nos quedaría que esta es la probabilidad, 0.977250, ¿sí? Entonces la probabilidad de que sea menor o igual a 2 va a ser igual a 0.977250. Déjenme verificar si es ok. Esa es la probabilidad. Ahora el inciso B nos pide la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues vamos a calcular la probabilidad de que Z sea menor a menos 1. ¿Sí? Vamos a restarle 1 menos la probabilidad de que sea menor que menos 1 y con eso ya sabemos. ¿Por qué menos 1? Voy a hacer la campana. Aquí es 0, menos 1, menos 2, 1 positivo y 2 positivo. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es la probabilidad de que Z sea mayor a menos 1. Aquí está el menos 1, ¿verdad? Menos 1. No lo va a tocar el menos 1, entonces va a ser de aquí, de esta área, menos 0. Aquí. Sí. Esta es la área que nos está pidiendo el problema, ¿sí? ¿Cuál es esta probabilidad? Toda esta probabilidad, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, como esta campana dijimos que vale 1, le vamos a restar esta otra probabilidad, ¿sí? Por eso esta probabilidad es de que Z sea menor o igual que 1, ¿sí? Entonces nos quedaría esta fórmula de aquí, y si nos vamos, va a ser 1 y vamos a la tabla y buscamos, entonces nuestra probabilidad de que sea menor a menos 1, buscamos en la tabla y es 0.158655. Es este valor que no lo puedo subrayar, pero este valor que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a restar 1 menos, dijimos que era 0.158655. Hacemos la resta y nuestra probabilidad va a ser
de 0.841345. Ahora, para el inciso C nos dice la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.2. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. ¿Sí? Vamos a buscar nuestra probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.2. Si recuerdan, pues aquí lo que estamos viendo en esta tabla son la probabilidad acumulada. Entonces buscamos que sea menor o igual a 1.2, es positivo el 1.2, y nos dice que es 0.884930. ¿Sí? Entonces nuestra probabilidad va a ser 0.884930. Y por último el inciso D nos dice que la probabilidad que sea de menos 0.9 menor o igual que Z menor o igual que 2.2. Y esto pues lo vamos a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 0.9? Buscamos en la tabla. 0 menos 0.9, punto 18, 0.60. Punto 18, 0.60. Punto 18, 0.60. A ver, vamos a verificar si está bien, y luego nos dice a esto le vamos a sumar la probabilidad de que sea 2.2 es 0.986097. 0.98 0.9860 dimos 2.2 es 0.986097. Bueno, entonces esta es la probabilidad que sea, aquí la voy a dibujar. Bueno, esta es la probabilidad, voy a dibujarla aquí. Tenemos 0 menos 0.9 y aquí tenemos 2.2, ¿sí? Nosotros queremos calcular esta probabilidad de que nuestra variable z, nuestra variable aleatoria, esté dentro de estos valores, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, pues esto que la probabilidad de 2.2, ¿sí? Es decir, desde el menos infinito hasta 0 hasta 2.2 le voy a restar todo esto de aquí, ¿sí? Entonces esta es mi probabilidad de z menor o igual a 2.2, y lo que voy a hacer, se la voy a restar al punto 18 40 60, y haciendo los cálculos vamos a hacer la resta. Nos quedaría 0.80 2037, y esa sería nuestra probabilidad, que esté entre menos 0.9 a 2.2. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice: en un proceso industrial el diámetro de un cojinete de bolas es una parte componente importante. El comprador establece que las especificaciones en el diámetro sean 3.0 más menos 0.01 centímetros. La implicación es que no se aceptará ninguna parte
que quede fuera de estas especificaciones. Se sabe que en el proceso el diámetro de un cojinete tiene una distribución normal con media de 3.0 y desviación estándar de 0.005. En promedio, ¿cuántos cojinetes fabricados se descartarán? Esta es una aplicación de la distribución normal y recordemos que nuestra z va a ser igual a x menos la media entre la desviación estándar. La media que nos está dando el problema es 3.0, nuestra desviación estándar es 0.005 y nuestra x van a ser, una nos está diciendo que la especificación es de 3.0 menos 0.01 que sería 2.99 y la otra sería 3.0 más 0.01 que sería 3.01, ¿sí? Entonces vamos a calcular la z de esas dos variables que tenemos. Entonces quedaría 2.99 que es x menos la media que es 3 entre la desviación estándar que es 0.005. Hacemos los cálculos y nos quedaría menos 2. Ahora vamos a calcular la z2 que sería x2 es 3.01 menos 3 entre 0.005 y nos quedaría 2 positivos. ¿Cuáles son los productos que no estén cumpliendo? Voy a dibujar aquí nuestra gráfica, ¿sí? Dice que los productos pues las medidas siguen una distribución normal. Recuerden que la distribución normal es simétrica, ¿sí? Entonces nos dice que solo los que estén dentro de este espacio, ¿sí? De menos 2 a 2, solo los que estén dentro de este espacio van a cumplir con la especificación. Los que se encuentren fuera de aquí y fuera de aquí, esos no van a cumplir con la especificación, ¿sí? Entonces la pregunta nos está diciendo cuántos cojinetes fabricados se descartarán. Pues los que estemos, el porcentaje que tengamos aquí más el porcentaje que tengamos aquí. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2 y tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual que 2 positivo, ¿sí? Recuerden que lo tenemos acumulado, es decir, tenemos la probabilidad de aquí, cuántas piezas van a llegar hasta aquí, y tenemos la probabilidad de cuántas piezas van a llegar hasta aquí, ¿sí? Voy a borrar las flechas para no rebrujarnos con tantas flechas. Entonces vamos a calcular las probabilidades. Vamos a ver nuestra tabla y vamos a ver nuestra probabilidad hasta menos 2, ¿sí? Hasta menos 2 nuestra probabilidad es de 0.022750, ¿sí? Entonces nuestra probabilidad que lleguen hasta aquí, 22.0 creo que era, déjenme checar otra vez, es 0.02275, 0.02275.
Bueno, como es la probabilidad acumulada, es desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? Entonces la probabilidad de que z sea pues menor que menos 2 es 0.0275. Ahora, esa probabilidad es de aquí a aquí, ¿sí? De aquí a aquí es esta probabilidad que estamos calculando. De aquí a aquí, como es acumulada, pues hay 0.02275 de probabilidad aquí. Entonces vamos a calcular cuál es esta otra probabilidad. Si se fijan, como es simétrica, podemos esto multiplicarlo por 2 y nos quedaría el resultado, ¿sí? Porque recuerden que la campana de Gauss es simétrica, entonces sería 0.02750 por 2 y nos quedaría 0.0455. Si multiplicamos esto por 100, nos quedaría 4.55%. Es decir, el 4.55% de los cojines que fabricamos vamos a tener que regresarlos, hacerles un reproceso o bueno, pues simplemente pues no mandárselos al cliente porque no están cumpliendo con la especificación.